¿Qué harías si un día te quedaras sin tu teléfono, tu computadora o tu conexión a internet? ¿Serías capaz de resolver las tareas más simples de tu día a día sin la ayuda de estos dispositivos? Quizás piensas que esto nunca te va a pasar, que siempre vas a tener acceso a la tecnología que te hace la vida más fácil. Pero, ¿y si te equivocas? A medida que la sociedad abraza estas innovaciones, surge una creciente inquietud sobre cómo están afectando nuestra inteligencia y, en última instancia, la esencia misma de nuestra humanidad. ¿Te has dado cuenta de cómo la tecnología ha cambiado nuestra forma de enfrentarnos a los problemas? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes pueden realizar una raíz cuadrada o una división sin una calculadora? Una tarea que hace no mucho tiempo podíamos resolver mentalmente o con la ayuda de un simple papel y lápiz. ¿Y qué hay de llegar a una dirección sin la ayuda de un GPS? O, en un caso aún más preocupante, ¿somos capaces de recordar al menos 5 números de nuestra agenda telefónica o incluso nuestro propio número? No cabe duda de que la tecnología nos ofrece ventajas y múltiples comodidades, pero también está afectando la forma en la que nos comportamos y pensamos. De hecho, muchos expertos aseguran que su uso frecuente altera nuestro cerebro, afectando incluso las cosas que nos hacen felices. Nuestros dispositivos se han convertido en sistemas de consulta y en una extensión de nuestra memoria. Almacenamos datos en ellos, liberando a nuestro cerebro de la obligación de retenerlos. Si bien esto facilita el acceso a la información, también debilita las conexiones neuronales que se forman al memorizar. Cada vez que recordamos un dato, fortalecemos la ruta mental que lleva a él, facilitando su acceso futuro. Sin embargo, al delegar la memoria a la tecnología, esa ruta se vuelve menos transitada, debilitando nuestra capacidad de recordar. Esta tendencia también afecta nuestro sentido de orientación. El GPS nos libera de la necesidad de aprender rutas y mapas, atrofiando la capacidad espacial del cerebro. En el pasado, recordar la ubicación de lugares era esencial para la supervivencia. Hoy, la tecnología nos guía, pero nos vuelve dependientes de ella, reduciendo nuestra capacidad de desenvolvernos de forma autónoma. Y muy lamentablemente, también llega a influir en nuestra felicidad. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas perfectas, creando una falsa comparación que puede generar insatisfacción con nuestra propia realidad. La búsqueda constante de likes y la comparación social pueden erosionar la autoestima y la percepción de la felicidad. Además, la inteligencia artificial se ha convertido en los últimos años en una apuesta que ha logrado impedir que los mecanismos que tenemos por naturaleza de recuperación de información se vayan obstruyendo poco a poco. En 2011, un grupo de investigadores de Harvard llamó a este fenómeno el efecto Google. Este síndrome consiste en que confiamos tanto en la tecnología que olvidamos los datos o dónde encontrarlos, debido a la dependencia excesiva de los buscadores y la comodidad de obtener respuestas inmediatas. Sin embargo, la IA no solo tiene efectos negativos, sino también positivos. Algunos estudios sugieren que la IA estimula la creatividad humana, al liberar a los trabajadores de las tareas rutinarias que los bots podrían hacer. La robótica permitirá a los humanos disfrutar de más tiempo libre, que podrán dedicar a una vida más plena, con ocio y cultura. ¿Esto realmente podría ocurrir? ¿O es posible que la tecnología esté atrofiando nuestra capacidad creativa? La creatividad es la herramienta evolutiva que nos permite conectar ideas y modelar el futuro, pero la tecnología también puede limitar nuestra creatividad, al reducir nuestra capacidad de observar y reflexionar sobre nuestro entorno. Los dispositivos y sus sistemas nos distraen con sus estímulos y nos hacen olvidar dónde estamos y qué queremos. La tecnología nos ofrece facilidades y comodidades, pero también nos hace dependientes y perezosos. Nos ayuda a analizar y decidir, pero también nos resta responsabilidad y criterio. Nos brinda nuevas formas de expresión y comunicación, pero también nos aparta de la esencia y la originalidad. Del otro lado de la moneda está la forma como apreciamos la creatividad y talento de otros. Quizás la tecnología ha cambiado nuestra forma de consumir y valorar el arte, al nublar nuestro juicio y alejarnos de la esencia artística. La música puede ser una prueba de ello. La cantidad de seguidores se ha convertido en un falso medidor de talento. Artistas con poco valor musical, pero gran atractivo visual o estrategias de marketing efectivas copan las listas de popularidad. La autenticidad, la profundidad y la calidad musical se sacrifican en aras de la viralidad. El cine, por su parte, también se ha visto afectado tanto para bien como para mal.
Un ejemplo de ello es el caso del guionista estadounidense Max Landis, que ha sido acusado de plagio y de usar un software de IA para generar sus guiones. Landis es el autor de películas que han recibido críticas negativas por su falta de coherencia, profundidad y originalidad. Según algunos informes, usaba un programa de IA llamado Ploto, que le sugería escenas, personajes y conflictos a partir de una premisa básica. El guionista admitió que usaba Ploto como una herramienta de inspiración, pero negó que copiara sus guiones de la IA. Lo mismo ocurre en otras formas del arte, donde la extravagancia y el precio exorbitante se confunden con valor artístico. De hecho, algunos artistas conceptuales se aprovechan de la tecnología y las redes sociales para crear obras que generen polémica y atención mediática, pero que carecen de sentido. Un ejemplo de esto es la banana pegada con cinta a la pared, que se vendió por $120,000 en una feria de arte, una pieza que para algunos puede ser una crítica al mismo arte, una reflexión a la banalidad, ironía, una simple broma o un insulto a la inteligencia del público. Una obra muy simple, que para muchos no requiere de gran habilidad técnica, pero que es considerada una obra artística que merece un precio elevado, debido a que su popularidad es resultado de la atención mediática que ha recibido. Otro ejemplo es la obra titulada El artista está presente, en la que la artista Marina Abramovic se sentó durante horas en una silla, sin hacer nada, mientras el público podía mirarla o sentarse frente a ella. Estas obras pretenden ser provocadoras y reflexivas, pero ¿realmente lo son? ¿O son simplemente vacías y superficiales? Y les estamos otorgando un peso inmerecido debido a la exposición que les brinda la tecnología. Si bien el valor del arte es subjetivo y lo que una persona considera valiosa puede no serlo para otra, surge la pregunta: ¿la tecnología y las redes sociales han influido también en nuestra capacidad para apreciar el verdadero arte? ¿Aquel que nos emociona, nos inspira y nos hace pensar? Por un lado, la tecnología ha democratizado el acceso al arte, lo cual es un punto a su favor, ya que permite a casi cualquier persona, independientemente de su ubicación o condición socioeconómica, disfrutar de obras de arte de todo el mundo. Sin embargo, la inmediatez y la sobrecarga de información que caracterizan a las redes sociales pueden afectar nuestra capacidad de atención y profundidad en la apreciación del arte. La tendencia a consumir contenido rápido y fugaz puede llevarnos a una cultura del clic, donde la experiencia estética se reduce a un me gusta o un comentario superficial. El desarrollo de la tecnología para hacernos la vida más simple no es algo reciente, es una historia que se remonta a los orígenes de nuestra especie, desde las herramientas básicas del Homo habilis hasta las complejidades del Homo sapiens. La tecnología ha sido un factor clave en la evolución y el dominio del ser humano, algo característico que nos ha permitido sobrevivir y adaptarnos en un mundo hostil y cambiante. Sin embargo, la dependencia actual de la tecnología genera interrogantes. ¿Estamos perdiendo habilidades naturales al delegar las tareas a dispositivos? ¿Cómo afectará la evolución tecnológica a nuestras capacidades mentales en el futuro? Los leo en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dejarme un like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima. Nos vemos en otros Misterios de la Tierra.